Bueno, buenos días muchachos, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre un sistema de administración de riesgos que se llama el SARLAF. Es muy conocido sobre todo en el sector financiero porque es el que se encarga de mitigar todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, sistema de administración del riesgo, del lavado de activos y financiación del terrorismo, como su sigla lo dice SARLAF, está conformado por dos bloques. Lo primero que quisiera hacer es preguntarle de pronto a alguno de ustedes quién me puede prestar una cuenta de ahorros que necesito que un familiar que está en el exterior me haga un depósito de unos recursos que tengo que ingresar al país. ¿Alguno me colaboraría con eso? Inclusive le puedo dar una comisión de ahí, o sea, le puedo dar una liguita de ahí de parte de los recursos que ingreso. El señor James responde que ya mismo. Sí, listo, James, perfecto. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hace James? Hay un Exacto, muy riesgo bien. tan enorme de tener ese tipo de confianza en prestar la cuenta que, mejor dicho. Muy bien, exacto. Listo, entonces vamos a darnos cuenta, con respecto a la pregunta que les acabo de hacer, ¿qué es lo que no se debe hacer? Ni con familiares, ni con amigos, ni con el patrón, ni con nadie, ni compañeros de trabajo. Justamente por esos temas que vamos a tocar el día de hoy, que es todo el tema de la financiación y el lavado de activos. Entonces vamos a mirar la diapositiva que sigue y vamos a darnos cuenta por qué nace el SARLAF. Primero que todo vamos a definir unos objetivos. Pues a partir de la charla vamos a mirar por qué nace el SARLAF, cuándo nace, qué es el SARLAF, la desagregación de las dos partes que les decía, el LA y FT, que son cosas diferentes pero forman parte del mismo sistema, las fases que tiene el SARLAF, unos ejemplos de lavado de activos, los tipos de operaciones que la UIAF maneja como operaciones delicadas, o las que son operaciones de riesgo y operaciones sospechosas. Sabemos que la OIAF forma parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los elementos y etapas que tiene el SARLAF. Aleja, no me pasa. Eso, ya, gracias. Listo. Entonces la problemática es que debido a la facilidad y vulnerabilidad que tiene o que pueden sufrir las compañías para ser usadas en el desarrollo de ilícitos como lavado de activos o financiación del terrorismo, en el año 2017 se crea el Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, SARLAF, por parte de la Superintendencia Bancaria, que actualmente la conocemos como la Superfinanciera. ¿Sí? Sí. Como lo mencionamos, pues que nace en el 2007. Entonces, el Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, en adelante lo vamos a seguir llamando el SARLAF, se creó mediante la expedición de la Circular 22 de 2007, la cual modifica la Circular Básica Jurídica de la antigua Superbancaria, hoy Superintendencia Financiera, que en el año 2008 decidió actualizar y mejorar el sistema anterior, conocido como Sistema Integral de la Prevención del Lavado de Activos. Anteriormente se llamaba CICLA, le decíamos el CICLA en el sector financiero, porque es que el SARLAF, más que todo, lo que busca es bloquear el ingreso de recursos que vengan de dudosas procedencias o que vengan del resultado de actividades ilícitas. Entonces busca el sistema financiero es generar un bloqueo o tratar de identificar estas operaciones para que no permitir que se permeen dentro del sistema financiero y se puedan plantear. Se crea después del CIPLA el SARLAF. ¿Listo? ¿Qué es el SARLAF? Es un sistema o mecanismo que nos permite o que le permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que se puede sufrir por una propensión a ser utilizadas directamente por accionistas, administradores, funcionarios o a través de las operaciones como instrumento para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas por clientes o usuarios. En este caso, el SARLAF nos involucra a todos. O sea, el SARLAF es transversal en cualquier organización a todos los niveles. Todos, desde la gerencia hasta la parte operativa, es responsable de que se apliquen los controles del sistema para que se evite que se materialice un riesgo de los que hay. Entonces, ahora veamos las siglas LA y FT. ¿Qué es LA? Esa parte del SARLAF, LA, es lavado de activos. Entonces, el lavado de activos es el proceso mediante el cual una organización criminal busca dar apariencia de legalidad a los recursos que son fruto de sus actividades ilícitas. Términos prácticos. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Listo, perfecto. En términos prácticos, es el proceso de hacer que el dinero sucio
sufra como una especie de metamorfosis para que parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de los recursos y en algunos casos obtengan ganancia de ellos. Por ejemplo, cuando logran ingresar estos recursos al sistema financiero a través de una inversión como un CDT en un fondo de valores, inclusive aparte de que cometen el delito y logran permear el sistema, reciben una rentabilidad por la inversión que realicen. Ese tema al lado de activos está contemplado. Dame una atrás, por favor. Lo define el Código Penal colombiano en la Ley 599 del año 2000, en su artículo 323, donde habla de lo que es lavado de activos. Entonces, ese es el esquema que normalmente manejan los grupos delincuenciales para poder llevar a cabo el lavado del activo. Todo lo que consiguen a través de sus actividades ilícitas. Aquí vamos a mencionar solamente algunas que yo sé pues, que ustedes de pronto han tenido la oportunidad de escuchar muchísimas. Son más de 48 actividades ilícitas las que generan el riesgo del lavado de activos en el sistema financiero colombiano y a nivel mundial. Una de ellas es el trato de inmigrantes, tenemos la extorsión, tenemos la rebelión, el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de menores de edad. Entonces, la primera etapa es el tema de la colocación. Básicamente, ese sería el segundo punto, porque es que la primera etapa realmente es la recolección del recurso. Y esta recolección ya sabemos que nos la genera son estas actividades. A partir del tráfico, de la extorsión, ya estamos captando los recursos ilegales. Ahora lo que sigue es ver cómo los vamos a disfrazar para poderlos meter en el sistema financiero. Entonces, esta es la primera parte de lo que sería la etapa inicial del lavado de activos. Entonces, son los actos pendientes a llevar el dinero obtenido de manera ilícita a un lugar diferente al que generó la utilidad o al que generó el ingreso. Entonces aquí es donde buscamos los amigos, los familiares y a todas aquellas personas a las que le tenemos confianza para pedirles que por favor nos presten una cuenta de ahorros para realizar un trámite, una inversión o un traslado, dejando a todo el mundo enredado en un problema legal. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de ahorros y estoy recibiendo unos recursos que sé que provienen de una actividad ilícita y le pido el favor a alguno de ustedes que me colabore y me guarde un dinero que para no gastarme lo que es que no lo quiero volver plata a bolsillo, entonces le hago una transferencia, digamos, a Carlos de 20 millones de pesos. Entonces, todas las operaciones que se realicen de manera electrónica y haya una trazabilidad dentro del sector financiero van a quedar vinculadas el día de mañana. Cuando se inicie un proceso, todas, absolutamente todas las personas que hayan tenido algo que ver con débitos o créditos en la cuenta que está indicada o que está implicada en el proceso, todos van a tener que ver con el proceso y van a quedar vinculados y van a tener que responder ante la autoridad por eso, porque todos van a quedar como cómplices o sospechosos. Miremos la segunda etapa. Y el ocultamiento. Aquí es donde, por la necesidad de encubrir, se impone la apariencia de legalidad en forma gradual. Aquí es donde ya el delincuente lo que hace es empezar a crear empresas, a crear como negocios, o sea, todo lo que pueda utilizar que sea bajo perfil para ayudarle a limpiar el dinero mientras que lo mete al sistema financiero y lo blanquea. Ese es el proceso que se llama blanqueamiento del dinero. Realiza una cantidad de transacciones financieras por bajos volúmenes o bajos costos. Por ejemplo, digamos, hay un formato que se llama el 543, que es el de declaración de origen de fondos en los bancos. Y hay personas que hacen consignaciones, varias consignaciones durante todo el día por montos inferiores a lo que decreta, digamos, la OEA. Por ejemplo, en este caso sería operaciones de 15 millones de pesos en adelante. Tendrían que declarar origen del fondo. Entonces, como ya el delincuente sabe que no necesita diligenciar ese formato si manda 14 millones y medio, por ejemplo, o manda 12 millones. Entonces se encarga de realizar varias operaciones de 12 millones durante el día y así con eso va monetizando el dinero que viene de la actividad ilícita. Eso lo tiene que hacer a una velocidad muy rápida para evitar que sea difícil el rastreo por parte de la autoridad. Veamos el tercero. Una vez el grupo delincuencial o el delincuente ingresa estos recursos al sistema financiero, ya ahí ya definitivamente los recursos se volvieron legales. Entonces es ahí donde el delincuente aprovecha para coger ese recurso que sale de la entidad financiera
que ya ante los ojos del Estado y de cualquier autoridad competente está legal para empezar a invertir en compras de edificios, compran yates, bodegas, o sea, empiezan a invertir en una capital, en una cantidad de activos que finalmente van a capitalizar la estructura y la organización delincuencial, ¿cierto? Ya en ese momento ya no tenemos nada que hacer porque pasó todos los filtros y ya ese dinero quedó vinculado dentro del sistema financiero como dinero limpio. Entonces, básicamente, el esquema del empleado es este. La recolección que vimos que proviene de las actividades ilícitas. La colocación es que miramos cómo ingresarla a través de operaciones o de familiares o conocidos para que nos presten cuentas y productos financieros y así de esa manera poder empezar a penetrar el sistema financiero poco a poco hasta que tenemos todos los recursos colocados dentro del sistema. Viene la estratificación, que es lo que es la parte del ocultamiento, y la integración, que es cuando sacamos de nuevo los recursos completamente sanos, limpios en el sector financiero, para empezar a hacer inversiones en temas de activos y maquinaria. Entonces, algunos de los ejemplos que tenemos en el tema del lavado de activos o modalidades que se emplean para realizar este tipo de lavado son las siguientes. El pitufeo, no sé si han escuchado de ellas. Pitufeo es lo que decía hace un momento, que es enviar a varias personas de manera simultánea desde varias partes, inclusive del país, a que hagan consignaciones a una misma cuenta por valores inferiores a lo que la ley indica. En este caso, por ejemplo, 15 millones de pesos o 10.000 dólares. En este momento están 10.000 dólares la operación que tenga que requerir diligencia del formato de origen de fondos. Entonces, pitufeo, la utilización de un grupo numeroso de personas o pitufos, que se les llama, para realizar operaciones por sumas inferiores y que no sean objeto de control por parte de la entidad financiera. Veamos la otra. Empresas fachada. Entonces, como tenemos ya los recursos, lo que tenemos que hacer es empezar a inventarnos negocios, casas matrices, casas principales, con una cantidad de filiales a las que supuestamente les estamos inyectando capital para que pueda funcionar para el tema de adquirir sus bienes y todo va a girar en torno a un negocio principal, que es el que supuestamente está creado ante Cámara de Comercio con todas las de la ley, pero que realmente no tiene una sede física, solamente existen en el papel. Si una entidad financiera va a entrar a hacer negocio con ellos o va a de pronto realizar una financiación, un crédito o algo por el estilo, por ejemplo, para capital de trabajo, la entidad financiera está en la obligación de ir a visitar el lugar donde supuestamente está instalada la empresa. Muchas veces, en algunas ocasiones, hay personas que omiten ese proceso, ese paso, y ahí es donde ya se ven involucradas las entidades financieras en temas de demandas y en procesos legales, porque ya sea por omisión o por pereza o por desconocimiento o por cualquier otro motivo, la persona no realiza la visita del cliente lleno de formulario diciendo que la realizó, que efectivamente que ya estaba y que había tantos escritorios y que trabajaban 40 personas. Y resulta que cuando llega la persona esta o la empresa y solicita un crédito, por ejemplo, que es una modalidad para limpiar la parte de los recursos que vienen ilícitos, van a hacerle el cobro porque de pronto empezó a rotarse la cartera y no están pagando las cuotas, van y buscan la entidad para hablar con el representante legal o con el encargado de cartera o de la parte financiera y se encuentran con que es un solar o es un lote baldío o simplemente es un garaje que está cerrado hace años. Entonces miren, por ejemplo, que esta es una de las modalidades que también se emplea mucho y que todavía surten efecto. Miremos la que sigue. Créditos anticipados. Esta es una modalidad en la que el delincuente lava su dinero a través de créditos. O sea, se presenta como un empleado, como un empresario, con toda la documentación requerida, cumple con el perfil, el banco le otorga un crédito, digamos 200, 300 millones de pesos, dependiendo del perfil que tenga, y esta persona a los 2 o 3 meses viene y hace un pago anticipado. ¿Sí? De esa manera ya legalizó 300 millones de pesos que puso a circular, que salieron de la entidad financiera y ya tiene 300 millones de pesos limpiecitos trabajando en el comercio, invirtiendo en ellos y ya se los pagó el banco. O sea, el banco a través de la falta de controles que realiza permite que este señor con su perfil ficticio permee la estructura, pase por encima del sistema del riesgo y obtenga su cometido, pues cumpla con su objetivo. Miremos el otro. Compra de billetes de lotería. Este caso es muy particular y se da muchísimo y sucede mucho por los lados de la parte de la costa y por esos lados así como subiendo hacia la parte norte del país. ¿Qué pasa con este caso?
Pongamos que alguien se ganó el baloto, 12.000 millones de pesos. Por lo regular se lo gana una persona pues que tiene su hogar, su familia, muchas veces un empleado, y pues usted imagina 12, 13.000 millones de pesos que leen la noticia, pues la gente como que no cae del asombro. El delincuente, las organizaciones criminales están pendientes de quién se gana la lotería o quién se gana el baloto y van y lo visitan. Entonces, cuando usted se gana un baloto, usted se gana una lotería, por tema de rifas, juegos y espectáculos, usted debe aportar el 25% como ganancia ocasional por temas de impuesto a la nación. En este caso estamos hablando de que si son 12.000 millones que se ganó en el baloto, usted le debe dejar a la nación 3.000 millones porque es el 25%. Sería 3 por 4, 2, o sea, 3.000 millones de pesos le quedan a la nación como impuesto por ganancia ocasional. ¿Sí? Y ellos le consignan a usted en la cuenta que usted le diga, con todos los documentos y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, digamos, la Lotería de Medellín o lo que sea, ellos se encargan de legalizar todos esos recursos ante la DIAN, ante la Fiscalía, ante todas las entidades de control, para que el ganador de la lotería no tenga problemas legales, ¿sí? Obviamente a partir de ese momento pues va a empezar a declarar sobre la riqueza y la declaración de renta y todos esos compromisos fiscales que adquiere a partir de ese momento por el monto que se gana. ¿Qué hace el delincuente? El delincuente visita al señor que tenía el billete y que fue el ganador de la lotería y le dice, hombre, don Jacinto, felicitaciones, te volviste millonario, te fue muy bien, excelente. Pero usted sí sabe cuánta plata le va a quitar el gobierno a usted por darle ese premio. Usted va a perder 3.000 millones de pesos. Hagamos una cosa. Yo le pago completico el premio, le doy los 12.000 millones y véndame ese billete. Yo voy y lo cobro, yo me encargo de él. ¿Cómo va a perder 3.000 millones usted ahí, hermano, así de eso, pues, al son de la nada? Y empiezan a argumentarle que es que a darle 3.000 millones al gobierno, sabiendo cómo son de ladrones, para que le roben la plata, así. Entonces con eso convencen a la persona y la persona obviamente, pues, ¿cómo va a dejar de recibir 3.000 millones? Es demasiadísimo dinero. Y él accede a entregarle el billete a estas personas, recibe su dinero en efectivo, porque estos tipos, sabemos que ellos cargan los camiones con los bultos de plata, las cajas de dinero, le entregan ese dinero en efectivo al señor. El señor está feliz porque él cree que va a hacer el negocio de la vida y lo que hizo fue facilitarle las cosas a la organización criminal y le lavó de una vez, le entregó 9.000 millones de pesos legales para que ellos los inviertan y los reinviertan nuevamente en el mismo sector financiero y empiezan a capitalizarse. Ahí el problema es para el señor porque ya, ¿cómo va a justificar él el origen de esos recursos? Sabemos que si él abre la boca y denuncia, obviamente ya muy supuestamente o muy seguramente lo van a eliminar con toda su familia. Mejor dicho, el señor que pensó que había hecho el negocio de su vida, lo que hizo fue meterse en un problema tremendo porque no tiene cómo justificar todos esos recursos. Miremos el que sigue. Compra de empresas que están en quiebra. Esa es una modalidad muy empleada para realizar esta actividad de blanqueamiento o lavado del dinero. Y es que compramos empresas que estén quebradas o ellos invierten en empresas que están quebradas, ¿sí? O sea, la dinámica es, compramos una empresa que está quebrada, pero que tenga buena antigüedad, ¿sí? Que tenga buena antigüedad para poder mirar todo lo que es la sostenibilidad en el tiempo, para que no genere dudas ante industria de comercio, ante la DIAN, ante Cámara de Comercio. Y lo que hacemos es que compramos ese negocio, le damos cualquier cosa a la persona, se le cambia por un representante legal, se hace el cambio en Cámara de Comercio y en la DIAN por alguien que sea hacendado, que sea profesional, que no tenga como pie a la duda de que puede generar ingresos como independiente y empiezan a inyectarle capital, 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 empiezan a inflar ventas, a inflar facturación, a inflar una cantidad de información que lo que hace finalmente es permitir que este recurso que está ingresando se bancarice y vuelva otra vez a retornar al mercado ya completamente limpio y sano. Esa es una opción que utilizan también mucho, que es comprar puros negocios quebrados. Inclusive a veces compran el negocio, no actualizan los datos del representante legal y el día de mañana, a la vuelta de 5 o 10 años, están requiriendo a esa persona para que responda ante la ley por todos esos movimientos sospechosos que realizó durante ese periodo de tiempo. Miramos que sigue. Listo. Vamos a observar un video que nos va a resumir básicamente lo que acabamos de ver con el tema de las modalidades. Vamos a observarlo y enseguida continuamos. Voy a mirar por aquí en el chat que hay unas participaciones. Ah, listo, perfecto.
Estamos mirando lo que es la pregunta al principio donde pedía la cuenta prestada. Listo, entonces ya sabemos que no, nada de prestarle números de cuentas a nadie, nada de compartir nuestro documento de identidad, nada de compartir nuestros productos financieros, listo. Y vamos a ver el video entonces para que contextualicemos un poco más la información que acabamos de recibir. Qué pena, todos ven la pantalla de YouTube. Yo lo estoy viendo, sí. No, pero no la de YouTube, solamente No nos abrió desde ahí. No. Entonces fíjate, por favor, en el enlace al pie de del título. Yo voy a entregar eso aquí mientras tanto, Aleja, por favor, gracias. Claro que sí. Lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la economía global. A diario, miles de millones de transacciones financieras tienen lugar alrededor del mundo. Dichas transacciones son vitales para preservar una economía global saludable. Dentro de este flujo de comercio legítimo, hay transacciones ilícitas que amenazan con socavar la estabilidad de todo el sistema financiero. El lavado de dinero ocurre en nuestro mundo cotidiano de transacciones de rutina. Los criminales alrededor del mundo usan el lavado de dinero para enmascarar el origen de sus fondos, haciendo que sea muy difícil detectar sus crímenes. Hay muchas técnicas para lavar fondos, pero la mayoría involucra 3 etapas: colocación, estratificación e integración. La colocación involucra colocar las ganancias del crimen dentro del sistema financiero legítimo. La estratificación consiste en convertir esas ganancias a otra forma y crear complejas capas de transacciones financieras para oscurecer la ruta del dinero. Por ejemplo, un criminal podría tomar prestado contra un depósito de efectivo para una hipoteca, creando una transacción que está a una capa del depósito original. La integración involucra colocar las ganancias lavadas de vuelta en la economía bajo un velo de legitimidad. El criminal podría usar la hipoteca para comprar una casa, poniendo así las ganancias en la economía legítima. El financiamiento del terrorismo usa técnicas similares a las de los lavadores de dinero para evadir a las autoridades y oscurecer la ruta del dinero, y puede involucrar fondos de fuentes legítimas o criminales. Sea cual sea su origen, los financiadores del terrorismo trabajan a menudo con el sistema bancario formal para mover los fondos hasta su destino final. Los criminales que lavan dinero y financian el terrorismo hacen todo lo necesario para oscurecer la ruta del dinero. Al mezclar sus fondos ilícitos con el sistema financiero tradicional, incluso una simple transacción puede estar vinculada, sin saberlo, a parte de una infraestructura criminal establecida. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo causan daños graves. El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Los criminales realizan todo tipo de actividades ilegales peligrosas para generar dinero: tráfico de drogas, contrabando de armas, fraude, robo, secuestro, extorsión, estafas piramidales y manipulación de los mercados. Pero sus ganancias solo tienen valor para los criminales si pueden convencer al público de que sus fondos son legítimos. Al permitirles enmascarar las ganancias de sus crímenes, el lavado de dinero facilita la corrupción futura, causa graves daños a la estabilidad y seguridad sociales. Las ganancias criminales lavadas alcanzan miles de millones de dólares en todo el mundo. El lavado de dinero tiene el poder de desestabilizar las economías de los países susceptibles y poner en peligro la integridad del sistema financiero global legítimo al incorporar fondos ilícitos a la economía mundial. Mientras el lavado de dinero sea viable, seguirá teniendo un papel significativo en perpetuar el crimen. Anima a los criminales a cometer los actos que producen ganancias ilícitas y da al crimen organizado los fondos que necesita para realizar otras actividades criminales, inclusive actos terroristas. Es vital para nuestra seguridad y estabilidad globales que acabemos con el flujo de activos ilegítimos. El valor de la inteligencia financiera. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos graves cuya investigación y enjuiciamiento exitoso puede tomar años. Los criminales usarán cualquier medio necesario para oscurecer la ruta del dinero que lleva al crimen subyacente. Debemos tomar medidas para identificar esos medios y rastrear la actividad criminal entre nosotros. La inteligencia financiera es esencial para identificar las transacciones sospechosas y acabar con el flujo de efectivo ilegal. Y eso comienza con usted. Una simple transacción puede estar vinculada a una intrincada red de actividad criminal.
Al presentar un informe de transacción sospechosa o actividad sospechosa, su aportación puede significar la diferencia entre apresar a peligrosos criminales y dejar que sigan libres para corromper el sistema financiero global. Usted tiene la responsabilidad legal de reportar las transacciones sospechosas. Así desempeña un papel fundamental en ayudar a las autoridades a seguir la ruta del dinero más rápida y eficazmente, permitiéndoles acorralar a los responsables del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las unidades de inteligencia financiera y el Egmont Group. Todos los países deben tener una unidad de inteligencia financiera cuya misión es recibir y analizar informes de transacción sospechosa y actividad sospechosa y revelarlos a las autoridades de orden público u otras autoridades. Cuando usted presente uno de estos informes, su unidad asegurará su anonimato y hará análisis adicionales para confirmar la sospecha. Cada unidad examina enlaces y tendencias para desarrollar inteligencia financiera. Al seguir la ruta del dinero, las unidades pueden ayudar a las agencias de orden público a investigar y finalmente procesar a los autores de los crímenes originales. Debido a la naturaleza y el alcance de estos crímenes, estas unidades deben trabajar con sus homólogas internacionales para anticiparse a los lavadores de dinero y los financiadores del terrorismo. Su unidad es parte de una red mundial de unidades de inteligencia financiera conocida como el Egmont Group. Fundado en 1995, Egmont promueve la cooperación internacional entre las UIF y facilita la comunicación regular, el intercambio de conocimientos y la capacitación entre sus miembros. A través de Egmont, cientos de UIF se unen para construir una inteligencia financiera global basándose en elementos de información que se originan en una fuente individual, usted. Su papel en la lucha contra el crimen, presentación de informes de transacción sospechosa y actividad sospechosa. Como alguien que maneja transacciones financieras todos los días, está en una posición única para ayudar a poner fin al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es crucial que reporte las transacciones sospechosas cuando entren al sistema financiero legítimo. La presentación de un informe de transacción sospechosa o actividad sospechosa a las autoridades apropiadas tiene el potencial de perturbar la actividad criminal y terrorista y ayudar a prevenir futuros crímenes. Usted tiene el poder y la obligación de reportar las sospechas de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas. Su unidad de inteligencia financiera asegurará de que se proteja su anonimato, pero es vital que tome medidas para reportar cualquier sospecha. Una acción simple pero significativa puede desarticular la red criminal, protegiendo a las posibles víctimas contra un crimen futuro y asegurando la integridad de nuestra economía global. Bueno, yo creo que contextualizamos un poco más lo que habíamos visto, las modalidades y cómo se tipifica pues, el delito de lavado de activos, ¿sí o no? Ahora vamos a mirar lo que es la segunda parte del sistema, que es el FT, que es la financiación del terrorismo. Desde el año 2006 se considera como un delito y está contemplado en el artículo 345 del Código Penal. ¿Qué dice este código? Se entiende por financiación de terrorismo el que legalmente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes o a sus grupos terroristas nacionales o extranjeros. Está tipificado y ya queda claro porque ya queda contemplado en el artículo 345 del Código Penal. Veamos que también la financiación de terrorismo también maneja unas etapas. Entonces, para ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de la sociedad o suministrarles insumos a diario, se llevan a cabo unas etapas, que es la de recaudación. Ellos también hacen recaudación de los recursos, pero no lo hacen a través directamente de las actividades ilícitas como lo hace el lavado de activos, sino que estos sí reciben de pronto temas como donaciones, ayudas, ¿sí? Ellos recoleccionan, o sea, buscan cualquier fuente de financiación por parte de organizaciones también que sean terroristas, que los apoyen y los patrocinen, o ya sean desde la parte legal o con aportes de estados o individuos o entidades y organizaciones. Entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, fundaciones, son muy susceptibles
para este tema de lavado de activos y financiación de terrorismo. Y donantes que en general apoyan la causa o son engañados, así como recursos que proveen de cualquier actividad delictiva o fondos que generalmente circulan en efectivo. La segunda etapa es la etapa de disposición. Esa es la parte intermedia donde se pone en peligro el dinero recaudado y que está disponible para la organización terrorista, quedando simplemente a la espera de la utilización final. O sea, en este momento, lo que es, por ejemplo, la GAFI, como fase de transmisión y disuasión, a ellos les corresponde lo que es la parte del movimiento de fondos a través de distintas técnicas. Se trata de ocultar los movimientos y el destino final. Es básicamente lo mismo del ocultamiento del lado de activos, solo que aquí estamos ya con el recurso, no necesitamos meterlo al banco, no necesitamos que entre por el sistema financiero, porque va a ir directamente a los grupos armados o a la delincuencia para el tema de adquisición de armas, explosivos, uniformes, todo lo que tenga que ver como con intendencia. Y aquí mencionamos, por ejemplo, fundaciones, ONGs, entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Una cantidad de instituciones que por su figura jurídica y tributaria son muy susceptibles de que a través de ellas se realicen esta clase de donaciones o se movilicen estos recursos para financiar el terrorismo y las entidades y las organizaciones al margen de la ley. Y la tercera etapa, que es la utilización, ya cuando definitivamente ya se sabe a quién se le va a entregar, cómo se le va a entregar y para qué se le va a entregar, ahí es donde ya se materializa la utilización. Ya es ahí donde se hace el negocio y donde definitivamente ya no tenemos control sobre el ingreso ni el recurso, porque ya va a ir a parar a las entidades o a las organizaciones al margen de la ley para poderles invertir en temas de armamento y todo lo demás con el fin de hacerle daño a la sociedad. Listo. Pues el SARLAF tiene unas fases. Son dos. La primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzca al sistema financiero recursos que provengan de la actividad relacionada con lavado de activos o financiación de terrorismo. Esa es la primera opción y es la primera fase, que es la parte de la prevención. La segunda corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar operaciones que se pretendan realizar o que se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a dineros que vengan de operaciones vinculadas con el ILAF. Ahí ya nos remiten a que veamos la circular 026, que es donde se contemplan las actividades o los documentos o la información necesaria en la circular externa de la superfinanciera, es la circular externa 026 del 2008, y ahí está contemplado y tipificado todo lo que tiene que ver con este control de operaciones. Entonces, los tipos de operaciones que hay son sospechosas. Son todas aquellas actividades transaccionales que emergen y desbordan de los parámetros de normalidad que enmarcan los negocios dentro del rango jurídico permitido. Por ejemplo, tenemos una persona que trabaja en un almacén, es vendedor en un almacén, sabemos que sus ingresos promedio son, pongámosle, 2 millones de pesos mensuales con comisiones o como básico. Y resultamos viendo a esta persona movilizando operaciones mensualmente de 20, 30 millones de pesos, que sabemos que no son acordes a su actividad, ¿sí? O que por mucho que venda en la tienda o en el almacén, sí mucho le va a llegar 2 o 3 millones de pesos más de comisiones por la gestión realizada. Esa es una operación sospechosa. Ver que alguien que tiene un estilo de vida determinado empieza a realizar operaciones financieras o movimientos financieros que no son acordes como a su perfil o a su empleo. La otra es esa, una que también se caracteriza por tener como una funcionalidad poco usual. Esa misma, lo que tiene mucho que ver con la primera. La persona está acostumbrada a recibir un ingreso de X y de un momento a otro empieza a adquirir bienes o propiedades, ¿sí? Que no tienen similitud ni relación con la actividad que desempeña. O clientes que tratan de evitar cumplir con los requisitos, lo que les decía ahora, por ejemplo, aquellos que llegan al banco a hacer depósitos, a hacer transacciones y evaden la responsabilidad de diligenciar el formato de origen de fondos, por ejemplo. Entonces dicen, yo no sé escribir, o no, es que se me quedó la cédula, no, yo vengo después. O sea, hacen todo con tal de entorpecer el proceso y evitando que ellos queden consignando los datos de ellos personales a la entidad financiera para que posteriormente sean investigados. O sea, hacen todo para entorpecer la operación.
de tal manera que no suministren datos que los vincule con ningún caso a futuro. La operación inusual, en cambio, que es diferente a la sospechosa, es cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, a realizar unos movimientos constantes o periódicos en la cuenta, las tarjetas de crédito. Supongamos, esta persona tiene un promedio mensual de movimiento débito de 5 millones de pesos en su cuenta, entrando o saliendo pues en partidas débito o crédito, y de un momento a otro le ingresaron 30, 40 millones de pesos. Inmediatamente la unidad de cumplimiento contacta al cliente, lo llama y le dice: hombre, don Carlos, acabamos de ver que hay una operación de 30 millones de pesos en efectivo que fueron consignados a su cuenta de ahorros por la oficina tal. ¿Usted reconoce esa operación? Posiblemente no sea una actividad ilícita, muy posiblemente sea, por ejemplo, la venta de un vehículo, la venta de un inmueble, y simplemente ellos le van a pedir soportes para que pueda legalizar la transacción y le desbloqueen la cuenta y le puedan poner los recursos disponibles. ¿Qué hay que hacer ahí? En ese caso, cuando el recurso está bien habido y es legal, lo que hacemos es anexar o aportarle al banco o a la entidad financiera una copia del contrato de compraventa o del traspaso del vehículo, incluyendo los trámites del tránsito, donde se está haciendo todo el tema de matricular al nuevo propietario del tenedor el vehículo que se acaba de negociar. Entonces, en este caso, por ejemplo, no hay ningún problema, pero hay personas que realizan esta clase de operaciones y no tienen cómo justificarlas. Esos recursos quedan bloqueados, se reportan a la unidad de cumplimiento, se reportan a la OAIF y se le manda también reporte a la DIAN y a la Fiscalía para que tengan conocimiento de esa situación. Entonces, el banco o la entidad financiera tiene 30 días para legalizar esa partida ante el Estado antes de reportarla ya como que pase de ser inusual a ser sospechosa, y ahí sí ya el gobierno o la entidad estatal o la entidad de control toma cartas en el asunto y empieza una investigación formal. Eso sucede mucho con personas que viven en el exterior y que hacen remesas familiares, que son recursos bien habidos por pensión o por un trabajo que hacen allá, y resulta que la persona que tiene la cuenta pues no tiene de pronto la necesidad frecuente de estarla moviendo y permite que se le vayan acumulando esos recursos mes a mes. Hay un momento en el que el banco contacta también al titular y le dice: venga, pues usted no tiene gastos de alimentación, o sea, usted no tiene ninguna clase de necesidad. Venga entonces para que nos cuente esos recursos de dónde vienen, quién le está enviando ese dinero, porque por ese lado se puede dar mucho lo que se llama fuga de capitales, ¿sí? Entonces mire que son operaciones que, aunque son como remesa de familiares entre personas conocidas, también generan una alerta en el sistema financiero. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que son operaciones sospechosas e inusuales, más o menos para que quede nuevamente pues como ilustrado el tema. Se entiende que una operación es inusual cuando presenta condiciones de complejidad inusitada, injustificada o aparenta no tener justificación económica u objeto lícito. La operación o transacción de características inusuales alcanzará calidad de sospechosa cuando el cliente se niegue a proporcionar mayor información o cuando las explicaciones y los documentos presentados sean marcadamente inconsistentes, incorrectos o no logren eliminar la duda que tiene el sujeto obligado. El manual de procedimientos operativos presenta un listado de operaciones inusuales vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas, que sirve como referencia para que los sujetos obligados puedan formular su propio análisis. Cualquiera de estas operaciones inusuales constituye una señal de alerta, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Una organización criminal dedicada al narcotráfico requiere lavar $150.000, pero necesita que un testaferro realice la tarea de legitimar esos fondos a través de la colocación en diferentes productos financieros. Por eso, contactan a Don Richie, un mecánico que, tentado por la posibilidad de ganar dinero fácil, acepta ser palo blanco de los narcotraficantes. Don Richie tiene una cuenta corriente en el Banco de la Fortuna, pero desde hace 5 años no realiza transacciones significativas. Prácticamente se encuentra inactiva. Sin embargo, cuando los criminales le entregan los $150.000, Don Richie deposita parte del dinero en su cuenta corriente, realizando varias transacciones por montos inferiores a $10.000. Operación inusual. Clientes que depositan pequeñas pero frecuentes cantidades de dinero en efectivo, constituyendo importantes relevantes la suma de todos los depósitos. Don Richie, además, abre una caja de ahorros en el Banco de la Fortuna, con un depósito inicial de $5.000 en efectivo.
Y luego, diferentes personas depositan en esta misma cuenta fondos inferiores al umbral de los $10.000, desde varias sucursales en distintos puntos del país. Operación inusual. Cuentas que reciben ingresos en efectivo, depositados por numerosas personas y o desde distintas oficinas o localidades. Asimismo, Don Richie destina $8.000 para abrir un fondo de inversión en una entidad que integra el grupo financiero del Banco de la Fortuna. Durante los meses siguientes, Don Richie compra cuotas de participación en este fondo, pagando en efectivo mediante transferencias desde su caja de ahorros y su cuenta corriente. Operación inusual. Cliente que realiza compras de títulos en gran número o de elevados importes y el sujeto obligado sospecha o tiene certeza de que su nivel económico no se lo permite. Por otra parte, Don Richie adquirió 3 créditos de consumo a sola firma con el Banco de la Fortuna y luego transfirió el dinero de los préstamos a 3 cuentas de una misma persona en el Banco Millonario. Poco después, Don Richie canceló los créditos en efectivo antes de que se cumpliera el plazo establecido. Operación inusual. Clientes que procedan a cancelar sus préstamos, créditos, especialmente los que han registrado incidencias de forma imprevista, anticipada y sin razones conocidas. Don Richie, en complicidad con otro testaferro, abre una sociedad pantalla con documentación falsa. El testaferro, como representante legal, toma un seguro contra robo, pero a los pocos meses cancela la póliza de seguro de manera inesperada, argumentando cierre de negocio. Operación inusual. Cancelación anticipada de una póliza de seguro que ampara bienes de monto considerable por parte de una empresa que manifiesta como causa el cierre de sus negocios, sin una justificación comercial o financiera clara o razonable. Cuando el sujeto obligado esté frente a una operación que tenga las características de inusualidad, deberá pedir información adicional al cliente sobre el origen y el destino de los fondos, así como también sobre el objeto de la operación y la identidad del beneficiario económico. Durante el proceso de análisis y verificación, el funcionario responsable del sujeto obligado deberá dejar constancia escrita no solo de la información obtenida, sino también de las observaciones y de los juicios de valor realizados durante dicho proceso. El sujeto obligado debe reportar la operación sospechosa a la Unidad de Investigaciones Financieras mediante el formulario ROS, refrendado por el funcionario responsable y acompañado de todos los antecedentes. Una vez remitido un reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado deberá esperar instrucciones de la Unidad de Investigaciones Financieras. Mientras tanto, mantendrá la relación comercial con el cliente, a objeto de proporcionar información complementaria que la Unidad de Investigaciones Financieras podría requerir, o la que el sujeto obligado considere necesario facilitar, aún sin previo requerimiento. Se prohíbe poner en conocimiento del cliente el reporte de la operación sospechosa y el monitoreo posterior. La legitimación de ganancias ilícitas es un problema de todos, y es deber de todos combatirla. Bueno, creo que con esto ilustramos un poco más la dinámica de las operaciones, ¿cierto? Listo. Algo que hay que decir aquí es que no hay un estándar en cuanto al modelo de SARLAB. O sea, no hay un diseño o un modelo único. En este caso, cada compañía debe desarrollar su propio sistema de gestión dependiendo de las necesidades y los riesgos que corran. Porque no va a ser igual, por ejemplo, el riesgo que corre una empresa que procesa mercancía que exporta. Ellos tienen que apoyarse también en un sistema que se llama el BASC, ¿sí? Y miran, por ejemplo, lo que tiene que ver con manufactura y con exportación, a la que corre de pronto un sistema financiero, a la que puede correr, por ejemplo, un encargo, una empresa fiduciaria. Entonces, cada compañía, dependiendo las necesidades que tenga y de los riesgos que corran en el mercado con respecto al lavado de activos, debe diseñar su propio sistema de gestión. Entonces, ¿qué es importante y qué sí debe quedar claro en el sistema de gestión? Debe quedar claras las políticas, las reglas de la conducta, un procedimiento que oriente a la actuación de las empresas, sus empleados y socios, y además debe existir un oficial de cumplimiento que esta persona va a ser la encargada, va a ser la cabeza visible del Departamento de Seguridad para que sea el responsable ante la empresa y ante las instituciones competentes o las entidades competentes del Estado para dar respuesta sobre cualquier situación que se presente con respecto al sistema de gestión de lavado de activos o la financiación de terrorismo. Sigue que se está repitiendo. Eso. Perfecto. Entonces, el SARLAF tiene una estructura. Consta de 4 etapas y 8 acciones. Entonces, con base en los elementos, que son las políticas, procedimientos y demás, es que generamos el plan o la ejecución o desarrollamos la metodología con la que vamos a atacar las etapas. Estas etapas nos van a permitir a nosotros identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de manera permanente.
Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, el tema de elementos y de etapas. Regálame la otra, Aleja, por favor. Gracias. Entonces, para que el SARLAB sea realmente efectivo y pueda funcionar, es necesario que se vinculen una cantidad de acciones que se denominan elementos. Entonces, primero que todo, la política. Debe establecerse una política con objetivos claros y aplicables para que cada una de las etapas o fases que conforman el SARLAB sea práctico y sea eficaz. Procedimientos. Es uno de los elementos más difíciles de implementar porque significa el cómo, o sea, es saber cómo vamos a afrontar la situación que está presentando, cómo vamos a ejecutar un elemento o cómo vamos a ejecutar un plan para mitigar el riesgo que hay. Documentación. Es evidentemente uno de los más importantes que hay también porque tenemos que dejar documentado a partir de registros todo lo que se muestre en el tema efectivo del cumplimiento y la disponibilidad de la información. Y una estructura organizacional, que es la que jerarquiza todo lo que tiene que ver con facultades y funciones al sistema de lavado de activos. Órganos de control, sería la quinta parte. Las organizaciones deben de establecer responsables del seguimiento y evaluación del SARLAB, de manera que determinen posibles fallos o debilidades y que puedan ser solventadas por canales adecuados. O sea, tenemos que dejar a alguien que sea responsable y que sea competente para que se encargue de todo lo que es la parte de la trazabilidad y el seguimiento. Debe de contar con una estructura tecnológica. Es necesario disponer de la tecnología y de herramientas necesarias y acordes a la realidad de la empresa, de manera que el SARLAB pueda desarrollarse de manera adecuada y de los resultados que estamos esperando. Divulgación de la información. Los canales de comunicación, tanto internos como externos, pueden ser efectivos y eficientes, garantizando reportes oportunos que muestren la realidad del funcionamiento del sistema. Y capacitación. Indiscutiblemente, la empresa tiene que contar con capacitación para todos sus funcionarios porque, como decíamos al principio, el sistema de riesgo al lado de activo es transversal en toda la compañía y esto lo debe conocer y lo debe saber todo, desde la parte directiva y gerencial hasta la parte operativa de la compañía, porque todos están involucrados y son responsables de que el sistema se aplique. La superfinanciera establece que para llevar a cabo el SARLAB, debemos de complementar las otras actividades con la identificación del riesgo, que son las etapas. Se trata de identificar aquellos riesgos relacionados o vinculados con en cualquiera de sus formas con el lavado de activos o la financiación. La medición de la probabilidad y el impacto. Esto es muy importante porque es darnos cuenta en qué forma y hasta qué punto nos puede impactar la materialización de uno de los riesgos. ¿Sí? A ver, en el caso de que se dé eventualmente o se materialice un riesgo, ¿qué tan afectados vamos a resultar? Control del riesgo. Además, se tiene que establecer una serie de medidas para que se controlen los riesgos que ya están identificados, para poderlos mitigar y poder tener control sobre ellos. Y monitoreo. El riesgo. En este punto ya se considera como seguimiento de las medidas o de los indicadores específicos para poderlo medir, manteniéndose alerta con actividades que puedan resultar sospechosas o inusuales dentro del mismo monitoreo de todos los controles que se han aplicado anteriormente. Hay dos tipos de riesgo que siempre van a estar asociados al SARLAB, ¿sí? Como sistema de riesgo. Es el inherente, que es el que tenemos en el entorno, el que siempre nos está acechando y el que todavía no le hemos aplicado ninguna clase de control, ¿sí o no? Ese es el inherente. Y el riesgo residual o neto es lo que queda, es el impacto que realmente lo que nos afecta después de que ya lo identificamos, le aplicamos todos los controles, lo mitigamos y nos quedó una pequeña parte que nos quedó, mejor dicho, lo que se llama como el efecto colateral. Por eso se llama residual o neto. Es lo que queda después de haber aplicado todos los controles. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tiene una compañía cuando se va a involucrar en temas de control y lavado de activos o de financiación de terrorismo? Primero que todo, el riesgo reputacional. O sea, es la capacidad de perder imagen y renombre en la parte corporativa frente al entorno. O sea, es lo que nos genera ese run. Por ejemplo, una compañía de catering aéreo, es una empresa que se encarga de despachar alimentos preparados en aviones para vuelos internacionales y nacionales. Una empresa en la que de pronto
en uno de los filtros haya permitido que ingresen sustancias peligrosas o narcóticos o explosivos y sea identificada inmediatamente todas las aerolíneas que se den cuenta que la compañía que les está proveyendo a ellos esos insumos está vinculada en este proceso de lavado de activos, todas esas empresas inmediatamente, primero que todo, quedan bloqueadas, no pueden seguir operando hasta que no se tome una investigación y se determine qué sucedió y que se vea que si tiene que ver pues, como participación por parte de la compañía que sea responsable de lo que se halló en la aeronave. Todas las empresas aeronáuticas, digamos lo que es Avianca, Copa y compañía, que tengan contratos con esta empresa automáticamente dejan de operar. ¿Por qué? Porque viene una parte que es el cuarto punto, que es el riesgo de contagio, que es la posibilidad de que yo salga perjudicado por la afectación que tuvo mi proveedor. Como esto es una cadena de abastecimiento, entonces, si mi proveedor tiene un problema legal en este tema de SARLAF y queda comprobado, automáticamente me va a salpicar a mí como cliente, entonces mi reputación también se va a ver afectada a nivel internacional. Entonces, estos son los riesgos que corremos en las empresas cuando quedamos vinculados en un caso o en una investigación por control y lavado de activos. Reputacional, riesgo legal, ya sabemos que después de que se hace la respectiva investigación, si salimos vinculados en el proceso y salió positivo, pues como toda la investigación y nos tiene conectados por alguna falla que tuvimos o alguna omisión, automáticamente esto se va a convertir en una demanda por parte del cliente nuestro o de la persona que haya sido afectada. ¿Por qué? Por lo mismo. Devuélvemelo un segundo, por favor, Ale. Vamos a recibir demandas también por parte de la persona que afectamos por lo mismo del riesgo de contagio. Y del que les hablaba ahorita, riesgo operativo. Inmediatamente la compañía se ve involucrada en un caso de estos, automáticamente le paran operaciones. Entonces no solamente es el tema operativo, sino los despidos que hay que generar, la cantidad de dinero que se pierde por la operación y quién sabe hasta cuándo. Si es que nos dejan retomar las actividades, podemos volver a trabajar. Dale, Aleja, por favor. Entonces, a continuación vamos a mencionar algunas de las sociedades que están obligadas a reportar información ante la Unidad de Información y Análisis Financiero por la sensibilidad de sus operaciones o por las actividades que realizan. Estas son actividades económicas que están muy en el ojo muy en la mira de lo que son las entidades de control, porque son muy susceptibles y se prestan mucho para el lavado de activos. Constructoras, las joyerías, hoteles, casinos, rentistas de capital, prenderías. Los PEPs son personas públicamente expuestas. Esto incluye o abarca un grupo grande de personas que son cantantes, políticos, deportistas, ¿sí? O sea, este tema de los PEPs involucra a toda la persona que sea públicamente expuesta o de reconocimiento público. Entonces, con ellos se hace un trabajo muy especial, muy exhaustivo, porque cuando se quieren vincular al sistema financiero a través de ahorros o de crédito, a ellos se les pone a firmar unos formatos especiales adicionales que tratan de hacerle una especie de control a los recursos que ellos manejan. Los ganaderos también por su actividad son muy, de pronto porque en años anteriores a través de esa actividad se facilitó mucho pues como que se diera el tema del lavado de activos. Entonces quedó como muy estigmatizado. Ahora tiene mucho más control, pero sin embargo sigue siendo una actividad que está contemplada dentro de las actividades de riesgo. Y las compraventas, todo lo que sean prenderías, compraventas de vehículos, concesionarios, esas son de las actividades que más problemas tienen para vincularse en el sistema financiero a través de operaciones de crédito o de ahorro. Entre otras muchas más, porque es que la verdad son muchísimas las actividades, son alrededor de unas 65, 70 actividades las que están contempladas como de alto riesgo, pero por mencionar algunas, pues como por ilustrar, estas son unas de ellas. Este es el SARLAF, este es el sistema de control de lavado de activos que implementó ISA, la Hidroeléctrica S.A. Y es muy completo porque es que el SARLAF no solamente aplica para el sector financiero, ¿sí?, que es el que más afectado se ve porque obviamente el narcotraficante o el delincuente quiere lavar el dinero y como la única forma de lavarlo prácticamente es a través del sistema financiero para poder que sufra el blanqueamiento que ellos necesitan. Pero también el SARLAF aplica para todas las empresas que tengan que ver con manufactura, producción, exportación, importación y servicios. Entonces miremos, por ejemplo,
la estructura que tiene ISA con respecto a su sistema de gestión y cómo es de completo porque hace seguimiento de clientes, proveedores, empleados y directivos. Miremoslo por favor, Aleja. Muchas gracias. ISA avanza. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Qué es lavado de activos? Es tratar de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transacciones y fondos vinculados con estas. También es adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar o administrar bienes ilícitos, legalizar ganancias ya obtenidas en otras actividades ilícitas. En la mayoría de los países del mundo, esta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales, entre otros. Entre los delitos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo están el enriquecimiento ilícito, los delitos contra la administración pública. También son delitos el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el secuestro extorsivo, la rebelión, el tráfico de armas, los delitos contra el sistema financiero, los delitos producto del concierto para delinquir y la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es proveer, suministrar o recolectar fondos de manera ilícita con el fin de ser utilizados para cometer cualquier tipo de tentativa o de acto terrorista. ¿Cómo se puede prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la empresa? Es indispensable el conocimiento del tercero. Para la empresa es importante conocer los accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y demás grupos de interés con los que se tiene o tendrá alguna relación comercial o contractual. El conocimiento del tercero implica saber, entre otros, quién es, qué hace, dónde se encuentra ubicado, quiénes son sus socios y, primordialmente, de qué fuente provienen sus recursos. Verificación de la información. La información suministrada por el tercero será validada con el fin de determinar si ésta es real y consistente. Asimismo, que el tercero no se encuentre vinculado con delitos asociados al lavado de activos y o financiación del terrorismo. Monitoreo y seguimiento. El monitoreo y seguimiento del tercero se realizará durante el tiempo que dure la relación con este, con el fin de evitar o detectar situaciones que coloquen en riesgo la empresa. Señales de alerta. De acuerdo con las señales de alerta identificadas, se realiza el análisis respectivo y se establece el tratamiento a seguir. Reserva de la información. La información suministrada por los terceros y la generada a partir del seguimiento y monitoreo es información clasificada como confidencial. Por lo tanto, las personas que tienen acceso a ella están en el deber de darle dicho tratamiento. Consecuencias. El no realizar las actividades de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo podría exponer a ISA y sus empresas a los siguientes riesgos. Riesgo reputacional. Es el desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, acierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo jurídico. Es verse inmerso en demandas o situaciones legales por tener una relación con un tercero incurso en estos delitos. Una debida diligencia en los procesos es la clave para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento en actividades ilícitas sin su conocimiento ni consentimiento. En ISA contamos con su compromiso. Bueno,
Bueno, ahí podemos ver como todo el proceso ya de una manera más dinámica de lo que estuvimos conversando durante este momento. Se menciona algo muy importante ahí, es el tema de la reserva. O sea, si cuando tenemos una relación comercial con un tercero, con un proveedor, identificamos a través de la gestión del riesgo que esta persona está vinculada en algún proceso o está reportada en listas de control, nosotros estamos en la obligación de guardar esa información y no divulgarla ni publicarla, porque eso, primero que todo, nos genera un tema legal, ¿sí? Una repercusión legal. Y lo otro es que el hecho de que salga la información por parte de nuestra empresa automáticamente nos vincula. Entonces, es importante tener en cuenta eso. La información que identifiquemos o que conozcamos con respecto a clientes o proveedores que estén involucrados, que salgan reportados en listas negras, como se dice, hay que manejarlo con mucha reserva. Esos son pues como algunos de los enlaces y espero que les haya gustado. Si tienen alguna inquietud, dediquemos unos 5 minuticos de pronto a aclarar dudas o comentarios, o si alguien tiene algo que aportar que de pronto haya quedado por fuera de la presentación, bienvenido, nos comparte la información, por favor. Básicamente lo que estábamos era como buscando ambientar sobre el tema sobre el sistema de gestión y las implicaciones que tiene, los riesgos que se corren como persona o como empresa. Ya sabemos entonces que no podemos prestar la cuenta ni siquiera a la familia para que no resultemos en algún problema de pronto el día de mañana. Aquellas personas que quieran intervenir pueden prender los micrófonos. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Me imagino pues que todas las grandes empresas ya tienen pues como un sistema de administración de riesgo, ¿cierto? Pues como todo este control, como el ejemplo pues de ISA. Pero digamos esos pequeños empresarios o esos nuevos empresarios, ¿cómo hacen? Supongamos que yo hoy o soy nueva o voy a iniciar un negocio, una compraventa de vehículos. Me imagino que hay personas que están, pues, como se dice, al acecho de nuevas empresas o pequeñas empresas para cometer, pues, como su delito, pues, de lavado de activos y todo este tema. ¿Cómo hacen estas pequeñas empresas para detectar si ese cliente o un accionista, porque también se da mucho que otras personas nos dicen, tengo un conocido, un amigo, un familiar que necesita invertir un dinero? Esas personas que no tienen como la capacitación o no conocen bien del tema, ¿cómo hacen para detectar esto? O sea, para detectar el accionista o el cliente. Para identificar el riesgo. Sí. Listo. Entonces, mencionas un ejemplo que es el tema de la compraventa. Ya sabemos que la compraventa es una de las actividades que está en el ojo, pues, en la lupa, como se dice. Entonces, al momento que de pronto esa persona quiera constituir esta empresa, sabemos que la empresa por obligación, sabiendo que comercializa vehículos o propiedades, los montos son altos y por lo regular no, pues uno sabe que cuando son dineros ilícitos se manejan en efectivo, ¿cierto? Pero si los dineros son bien habidos y la transacción comercial es sana, muy normal es que tu cliente o tu proveedor exija una cuenta bancaria para hacerte el traslado de los recursos. Entonces, si no cuentas con ese control interno, cuando vayas al banco, créeme que el banco se encarga de revisar todo lo que te rodee, ¿sí o no? Entonces, a través del sistema financiero, puedes de pronto tener una especie de filtro o de control tuyo para estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si está el accionista o está el socio, está el gerente o el encargado, esa persona, socio, encargado, gerente, todos tienen que firmar en el banco, todos tienen que dar una autorización para que sean consultados de manera integral, y no solamente ellos, sino su entorno familiar y social. ¿Sí? Porque mira lo que decía, por ejemplo, con respecto a ISA. Viene un proveedor que nos está suministrando unos insumos y a él se le consulta también sus clientes, sus directivas y sus proveedores. O sea, se hace una especie como de red de investigación que abarca más o menos como unas 2 o 3 generaciones alrededor de la compañía. Entonces, en este caso, primero que todo, si la persona tiene la intención de utilizar esa empresa como fachada para llevar a cabo sus actividades, pues obviamente no va a querer tener contacto con una entidad financiera y no la va a manejar de manera efectiva. Pero si la persona tiene
la intención de crecer, de prosperar y de sostenerse en el tiempo y de garantizar transparencia para sus clientes, para su tranquilidad y la de ellos, entonces se va a apoyar con el sistema financiero y va a recibir un apoyo por parte de ellos para filtrarle de pronto esos posibles riesgos que tenga. Ok. Buenas tardes. También quiero decirle a Natalia que las empresas lo que hacen es que al momento de ingresar un cliente le piden todos los datos, entonces direcciones, teléfonos, correos institucionales, eso ya pues es una primera validación. Luego piden cámara de comercio, RUT, y eso ya es una segunda validación donde pueden garantizar o mirar que la empresa sí esté legalmente constituida y que tenga actualizada toda la Cámara de Comercio y todo el tema legal, ¿cierto? Buenos días. Cámara de Comercio, ay, qué pena, Julián. Lo que pasa Tranquila, es que con el tema doctora. de Cámara de Comercio, yo a eso yo a eso le tengo mucha desconfianza porque las empresas de papel son las más, entre comillas, legales. Tienen todo al día, Cámara de Comercio al día, impuestos al día. Sí. Entonces, hay veces que en ese sentido como que uno desconfía, pero ahí hay una puerta que se abre para tú poder pedir, digamos, estados financieros, porque eso también lo tiene Cámara de Comercio. Sí, claro. Exacto, ahí sí. Doctor, buenos días para todos. Vea, hay una situación muy particular y pues la conozco porque manejé situaciones de esas. Las estructuras delincuenciales y estructuras de lavado de activos y narcotráfico, como le decía la doctora Natalia, están muy pendientes de las empresas y ellos hacen un análisis de cuál es un posible blanco fácil de acceder, ¿cierto? Entonces, ellos buscan una persona de cualquier empresa, de cualquier organización y empiezan a mirar sus vulnerabilidades. Entonces aprovechan un momento, digamos, de una persona que de pronto esté pasando por ese momento, por una situación económica difícil, que miran la forma de cómo llegarle a esa persona que es débil. Entonces, ese es el momento en el que una persona la colocan entre la espada y la pared, donde saben, se ganan la confianza de un empleado desde externamente y le dicen, venga, nosotros sabemos que, un ejemplo, usted en su casa no tiene con qué pagar el arriendo, usted tiene una deuda de X cosa, vea, nosotros le ofrecemos esto. Y la personalidad de ese empleado que fue abordado por estas personas es en el momento donde ese hombre tendrá la fortaleza suficiente o el carácter suficiente de decir, está primero mi familia, está primero mis necesidades, están primero mis obligaciones o una enfermedad de un hijo, o sea, muchas cosas que digamos en la persona son débiles al momento de uno decir no a algo de eso. Entonces, ¿cuál es digamos, la contraparte que uno debe ser como empresario, como gerente de una empresa o algo? Y es algo que muchas empresas no le colocan atención. Dentro de los procesos de selección o entre el seguimiento que se hace a los empleados, en la mayoría de las grandes empresas existe un área de seguridad, que entre comillas la seguridad no es muy visible, pero en estos temas donde uno dice, venga, el jefe de seguridad, el encargado de seguridad, ¿cuántas veces hace una visita domiciliaria a los empleados? ¿Cuántas veces hace un estudio de seguridad personal a los empleados? Y eso como lo hace, esa persona está en la capacidad de identificar situaciones de riesgo donde uno le dice al gerente, hombre, el comportamiento de esta persona no me parece diferente, está cambiante. Con la dirección y ubicación de una persona donde vive, uno analiza el entorno donde esa persona vive y uno dice, hey, mira, esta persona hay que ponerle cuidado porque mira que está rodeado de un barrio donde hay un conflicto armado, donde hay movimiento de estupefacientes muy frecuentemente. Entonces, todas estas cosas, esa persona las analiza y le da esas recomendaciones para uno selectivamente decir, ve, voy a hacerle un estudio de seguridad a esta persona. Y son situaciones y son acciones de prevención para uno determinar con tiempo un posible caso de que una persona esté utilizando la empresa
porque esa era una de mis preguntas que le tenía a Sergio. O sea, a veces pasa de que la empresa tiene todos sus controles preventivos y demás para este tema pues, de lavado de activos y narcotráfico, pero personas que hacen parte de esa empresa y de una manera muy, muy discreta, digámoslo así, asumen ciertas actuaciones irresponsables en beneficio propio, pero utilizando la empresa, y el gerente, el presidente, los ejecutivos no se dan cuenta. Entonces, cuando pasa una situación de esas, la empresa que, digamos, o sea, legalmente, en qué momento puede llegar a dejar de operar, o si hasta que la investigación de pronto no se concluye, digamos, y no se toman decisiones, las autoridades no pueden frenar la operación de una empresa. O sea, recalco pues que siendo responsable un funcionario, un trabajador de la empresa que desconocen pues los altos ejecutivos o la parte encargada. Muchas gracias. Bueno, doctor Julián, primero que todo, gracias porque la intervención fue muy apropiada, porque justamente lo que usted decía está sucediendo en este momento. O sea, este momento de crisis y de pandemia se presta mucho para que estas personas o estas empresas que están teniendo que recortar nóminas y teniendo que prescindir de servicios de empleados por la situación financiera, o sea, este es el momento apropiado para que todas estas entidades y todas estas instituciones, al margen de la ley, empiecen a abordar empresarios para hacerle propuestas de esa clase. Hermano, usted está mal, está llevado, nosotros tenemos el capital, asociémonos. Venga, que nosotros nos encargamos de levantar este negocio y en 6 meses los tenemos, mejor dicho, como una multinacional. ¿Sí? Entonces ahí, aparte de la estructura y toda la parte de principios y valores, pues tiene que entrar a jugar un papel muy importante el tema de la razón, a darnos cuenta quién es la persona, qué es lo que está proponiendo, y saber que cuando nos hacen esa clase de propuestas de, como dicen los abuelos, eso tan bueno no dan tanto, ¿sí o no? O sea, algo de cierto tiene que haber ahí, algo raro está sucediendo. Por ejemplo, con respecto a la pregunta que hacía el doctor Julián, cuando se identifica que hubo una falla en el proceso y que generó uno de los riesgos, en este caso, por ejemplo, digamos el reputacional, se materializó el riesgo y se hizo el daño. Ya estamos en medio, mejor dicho, ya estamos rodando por todos los medios con la situación que se presentó. Automáticamente el Estado interviene en la compañía y empieza a hacer la investigación. Dependiendo del tipo de compañía, por ejemplo, si es una como la que les mencionaba ahorita de catering aéreo, temas de alimentos, temas que tienen que ver con salir del territorio nacional y afectar una economía o un sistema político de otro país, la operación se bloquea y se para automáticamente, o sea, de inmediato. O sea, la cuestión es que se dé la noticia y en cuestión de minutos ya la operación está quieta. O sea, no permiten despegar un avión más, no permiten abordar un trolley más dentro de ninguna aeronave. Toda la operación se frena automáticamente y entra todo el sistema. En este caso, sería acompañados por la POLFA, que es la Policía Fiscal y Aduanera, la que apoyaría este proceso, siendo una entidad de esas. Si es una entidad financiera, hemos visto, por ejemplo, muchos casos de entidades financieras que han sido intervenidas por ese tema porque les han comprobado que han hecho malos manejos y han permitido que ingresen a la compañía recursos que vienen de actividades ilícitas o por enriquecimiento ilícito. Entonces a ellas lo que hacen es que le paralizan una parte de las operaciones o le paralizan un departamento por el que posiblemente se dio la falla del sistema y efectivamente empiezan a individualizar a cada uno de los participantes. Lo que pasa es que como quiera que sea la empresa la que se hace responsable ante los medios y ante el entorno por lo que sucede. Porque finalmente no van a decir, no, es que eso fue don Julián, no, eso fue Aerolíneas Tampa, por ejemplo. Aerolíneas Tampa no cumplió con el perfil, no cumplió con sus controles, simplemente dejó pasar un riesgo y se le materializó, ¿cierto? Entonces, sí o sí va a haber una afectación de imagen, ¿cierto? Muy posiblemente la empresa, al poder demostrar que las directivas y que las personas encargadas del oficial de cumplimiento, en este caso es quien tiene que dar la cara a las entidades internas y a la junta directiva, inicien un proceso contra el mismo empleado, ¿sí?
por haber hecho que la imagen de la compañía se viera involucrada en una situación de estas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por lo que decía ahorita y por lo que mostraban los riesgos. Porque yo con esto que se me materializó voy a afectar una cadena o un entorno de clientes y proveedores que me están abasteciendo o a los que yo estoy abasteciendo, y también la imagen de ellos se va a ver perjudicada en todos los medios. Entonces la empresa tiene que entrar a tomar decisiones con el funcionario o con los funcionarios, y muy seguramente para pagar esas indemnizaciones, porque los terceros y los proveedores seguramente van a demandar también contra nosotros. Entonces ahí es donde ya también entran a aplicar el cobro de una póliza por una situación que se dio. Una póliza porque por lo regular estas empresas tienen unos respaldos con aseguradoras o reaseguradoras, dependiendo del tema. Si es una entidad financiera, va a estar reasegurada, ¿cierto? Entonces estas reaseguradoras van a tratar de encargarse de taparle la boca y de minimizar el escándalo, pagando unas grandes sumas de dinero a través de la indemnización. No sé si de pronto alguno más de los compañeros tenga alguna inquietud o quiera. Sí. Bueno, yo Sí. quisiera dar como un aporte. Yo trabajé en Data Crédito y qué pena pues ahorita con la doctora Natalia. Quería pues como entrar un poquito más en detalle, pero no, pues no quería hacerlo de pronto porque no sé si era oportuno. Pero resulta que, digamos, plataformas, no solamente existe la de la Data Crédito, sino que hay otras plataformas donde uno puede acceder directamente, ir monitoreando cuánto. Carolina, se te fue el sonido. Sí, sí, yo creo que no se dio cuenta que se le... Ay, ¿dónde Ya, ya, quedé? sí. Sí, Bueno. sí. Quedaste, no alcanzamos a escuchar sino hasta donde decías que existe otras plataformas donde uno puede revisar. Bueno, entonces en estas plataformas, ¿qué se monitorea? Se almacena como todas las direcciones que las personas registran, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, registran en todos los sectores, sea ya sector real, sector financiero, y este es como un monitoreo que se hace de cuántos celulares puede cambiar un empleado al año o qué actividad económica estaba ejerciendo antes de ingresar a la empresa. Y también se puede mirar, digamos, los ingresos que tienen en las cuentas. Entonces, un empleado que gane un mínimo, pero entonces el empresario, el gerente de la empresa va a mirar, bueno, él gana el mínimo, se está perdiendo algo de dinero en la empresa, vamos a monitorear las cuentas bancarias de este empleado y resulta que se inflaron de una manera exorbitante. Entonces, eso también es una alerta de mirar por qué este empleado está teniendo tantos ingresos y qué cuentas bancarias tiene. Tiene varias cuentas bancarias, está recibiendo dinero por las otras cuentas bancarias. Y bueno, y también existen los tipos de listas restrictivas para correr y mirar que las personas, proveedores, socios, sean del país o fuera del país, no estén no estén pedidos por ninguna lista restrictiva por lavado de activos. Sí, Sergio, qué pena nuevamente interrumpa y vea, hay una situación, ¿sabes? Esto tiene mucho de dónde cortar. Las estructuras narcotraficantes de lavado de activos no son personas pues cualquiera, son personas inteligentes, son personas muy avionas y son personas que, por ejemplo, hablamos de las cuentas de bancarias, o sea, esa es la última alternativa que ellos utilizan para mover la plata, porque saben que hay muchos controles. A nosotros, tuvimos casos en los que capturábamos personas con plata en la mano de 2.000 millones de pesos en efectivo, porque lo que hacían era enviarle un giro a X persona del exterior de cualquier parte, esa persona retiraba el dinero y iba y lo llevaba a una casa, a cualquier parte, evitando estas entidades financieras por todos los controles que se tienen. Entonces, lo importante que es el uno conocer el personal que tiene bajo su empresa y por eso muchas veces en seguridad, cuando uno habla de eso con los empresarios, uno le dice, la seguridad es intangible, usted no la ve en el momento, pero cuando lo toca a usted,
estas son las consecuencias, como lo viene explicando Sergio en toda la charla. O sea, que a usted le cierren su operación comercial porque usted no tomó las medidas necesarias a tiempo. Usted no, pues no, es que yo no creía, es que a mí no me pareció, no. La ley es una sola y se lo llevan. Entonces, en el área de seguridad es muy importante eso, identificar porque esa persona o tiene la capacidad o es especialista en identificar esas personas o esos riesgos que de pronto a futuro pueden llegar a causarle algo, pérdidas innumerables a una empresa. Entonces, por eso hay muchas veces que en empresas te piden, venga, regáleme su hoja de vida, regáleme todo que dirán, pero ¿para qué? Eso es como bobada, pero usted internamente sabe con esa información que puede empezar a investigar y averiguar para tener en cuenta muchas situaciones de riesgo. Claro, dos cositas ahí. Con respecto al aporte que hace la doctora Carolina, es muy importante esto de fijarnos en el estilo de vida de nuestros colaboradores, porque eso es uno de los puntos que más alertas puede dar con respecto a lo que pueda estar sucediendo a nivel interno. Sucedió hace mucho tiempo en una compañía que trabajé en un sector financiero también, en el que hubo un momento en el que una de las muchachas que trabajaba como asesora llegó a tener mejor carro, mejor ropa y mejor estilo de vida que la misma gerente de la oficina. Efectivamente, pues no le prestaron atención al tema y finalmente estalló la situación y había realizado un hurto de 600 millones de pesos a través de los encargos fiduciarios. Aprovechando que los titulares estaban por fuera del país, les hizo unos retiros y fueron 600 millones. El banco se demoró casi 3 meses en identificar lo que había pasado y cómo lo había hecho. Y esta persona ya no estaba en la entidad. O sea, le dio tiempo de comprar, invertir, irse del país, hacer de todo. Mientras que le investigaron y le pudieron comprobar todas las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo que alguien que tiene un salario X y que sabemos que no genera ingresos adicionales a través de otra actividad, empieza a darse un estilo de vida muy alto o una situación de esas, o lo empezamos a ver que cambia con frecuencia el carro, que está comprando motos, alto cilindraje, o que lo vemos que está como dándose ciertos lujos, eso nos tiene que movilizar, ¿sí o no? Lo otro es lo que decía el doctor Julián. Por ejemplo, esta persona que capturaron o que capturaban con esa cantidades tan altas de dinero que no los bancarizaban ni que los blanqueaban por el sistema financiero. Entonces, no formaba parte de esta actividad del lavado de activos, sino más bien de la financiación del terrorismo. Muy seguramente estos recursos estaban destinados a que fueran a comprar armamento o a surtirse con insumos para drogas o para montar laboratorios o cocinas, ¿cierto? Porque de no ser así, lo más seguro es que hubieran buscado la forma de que esos recursos quedaran metidos en el sistema financiero para poder posteriormente sacarlos y ponerlos a circular como dinero limpio. ¿Alguien más? Por aquí don Héctor Uribe, el doctor Héctor nos hace una pregunta en el chat donde dice que cuál sería entonces el paso a seguir después de que se identifique lo que hablamos ahorita, que se materializó el riesgo en la compañía. No, ya ahí lo que toca es simplemente, si ya tenemos claro que se materializó el riesgo y tenemos la evidencia y tenemos toda la trazabilidad, ya es entregarle a la autoridad competente para que proceda como debe ser. Obviamente ellos van a tener pues en cuenta esa colaboración para tratar de que el impacto para la compañía como tal sea menos del que debería ser. Lo que pasa es que cuando ya se ve la imagen o la parte reputacional afectada, es muy complicado levantar esa imagen nuevamente, sobre todo si se trata de una entidad o de una empresa en la que las personas tienen que venir a traer sus recursos para ahorrar o para invertir. O sea, ya ninguno va a querer o por lo menos por un muy buen tiempo, va a querer tener contacto o relaciones comerciales con nosotros por el temor también de verse involucrados o vinculados en algún tema legal. No sé si de pronto alguien más quiera compartirnos algo, tenga alguna inquietud o nos quiera de pronto dar alguna información que de pronto no la hayamos tenido en cuenta en la presentación. Lo que pasa es que el tema es extenso, es muy extenso y tiene mucha normatividad, tiene mucha cosa. Entonces,
pues no quise tocar toda esa parte normativa porque solamente en las circulares externas y en esos decretos se nos hubiera toda una hora, más o menos, en una sola diapositiva. Sí, dependiendo de la super, o sea, si es super sociedades financieras, Ajá, salud solidaria, dependiendo de eso, de y la dependiendo actividad. del sector, puede ser SARLAP, CIPLAF o algo, hay otra ahí, no me acuerdo el nombre, que es más complicado. En el sistema, claro, muchas gracias, doctora. En el sistema financiero, por ejemplo, no solamente es el SARLAP, también está el SAR, el SARO, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es el riesgo crediticio, lo que es el riesgo operativo, tiene que ver con, o sea, el sistema financiero es de los que más controles tiene, justamente por eso, por la sensibilidad que tiene y por lo vulnerable que es frente a este tema tan delicado. Pero las empresas en general, casi todas, desde que tengan un buen sistema de gestión, por lo regular tienen el SARO, que es el del riesgo operativo, que ese sí afecta a todos. Y es más de manejo interno pues, del personal de la compañía. También con el fin de controlar que se filtre información o que se vendan bases de datos o que se esté traficando pues, con información, como se dice, tráfico de influencias. Venga, una última, de pronto una acotación para todos, que es algo que se está presentando actualmente. O sea, tiempo atrás, estas estructuras delincuenciales, no solamente hablando pues del SARLAF, filtran a muchas personas que trabajan en las entidades financieras y venden las bases de datos de sus clientes. En estos momentos, desde las cárceles hacen llamadas extorsivas, o sea, preparan los delincuentes, preparan a personas para enredar y montar pues la película más creíble para que las personas hagan consignaciones, hagan pagos, donde les meten pues terror de que si no lo hacen por X motivo, porque les llegó una encomienda al exterior, porque tienen algo por pagar pendiente ante la DIAN, muchas cosas. Ellos lanzan el anzuelo 1000 veces porque tienen muchas bases de datos para hacerlas y con uno o dos que caigan, eso ya es rentable para ellos. Esas bases de datos entre los mismos delincuentes desde las cárceles valen 5 o 6 millones de pesos y entre ellos se las van vendiendo y las van rotando. Pero antes de eso, infiltran a personas que tienen una necesidad o que de pronto no se sienten a gusto trabajando en su empresa, que tienen algún resentimiento contra el jefe, alguna cosa, y fácilmente ven esa información y ahí se desprenden muchas acciones delincuenciales en las personas. Entonces, antes de pronto de acceder a eso de manera telefónica o virtual, estar muy seguros pues de qué es lo que le están pidiendo, ustedes estar 100% seguros de que le están hablando de lugares oficiales y no vayan a caer de pronto en una de estas redes de robo y estafa que muchas veces en estos momentos se está presentando. Imagínense que le voy a contar algo, es que resulta que uno mismo es quien vulnera su propia seguridad. Sucedió con una persona que conocí que trabajaba en una empresa de estas de catering y vivía en un sitio que era bastante marginado. En el bus se puso a contarle a un vecino que se encontró lo que estaba haciendo. Le contó que estaba trabajando en una empresa que tenía acceso a la plataforma del aeropuerto. Y ustedes saben que un delincuente, alguien que maneje temas de narcotráfico, que maneje rutas, escuchar que alguien tiene control, que tiene facilidad de ingresar hasta la pista del aeropuerto, que eso es un sitio sagrado y restringidísimo. Este muchacho se puso a conversar de la manera más inocente, sin tener en cuenta que cuando se le dio la inducción, lo primero que se le advirtió fue eso: evite los comentarios de lo que hace y lo que trabaja en sitios públicos, en transportes públicos, porque usted no sabe quién tiene al lado. Efectivamente se vio involucrado en un tema en el que le amenazaron a toda la familia si no les ayudaba a entrar droga al avión. Entonces mire que uno mismo muchas veces es el que se clava el puñal por andar con las cosas. Sucedió también con otro personaje de la entidad financiera que trabajaba.
recién empezó el auge y el boom del Facebook, subiendo fotos de la oficina, subiendo fotos del apartamento nuevo que había comprado, del nuevo colegio de la hija, ahí fue sujeto de un secuestro express, de una extorsión porque se puso a decir que él era el encargado, que él manejaba las llaves, que él sabía las claves o sea, a informar una cantidad de cosas. O sea, le hacen una minería de datos, pero él mismo entrega la información en bandeja de plata. ¿Sí? Entonces, esas redes sociales, si no son bien manejadas, créanme que son la herramienta más peligrosa que tenemos en contra para nuestra seguridad y para todo lo que tenga que ver con el sector de la familia y todo lo que tenga que ver con nuestra seguridad. Imagínense este mismo señor, con toda la información que publicó por esa red, ya todo el mundo sabía. Y claro, cuando lo llamaron a extorsionarlo, le dijeron, ya sabemos dónde vivís, en el apartamento tal de la unidad tal, y tu hijo está estudiando en el colegio. Ya, en medio del susto y del pánico que le dio, no se acordó que él mismo fue el que publicó toda la información. Eso hubiera sido cualquier persona, hasta un mismo compañero de trabajo, hubiera llamado a hacerle esa charla y hubiera caído. ¿Sí? Entonces, es una invitación también como al tema del manejo prudente de las redes sociales, con responsabilidad, para que no comprometamos la seguridad nuestra ni la de la familia. Porque definitivamente el delincuente, el pillo es pillo por eso, porque él se mantiene, o sea, él no tiene que estar pendiente de horarios ni de nada. Y él simplemente se encarga de estar haciéndole seguimiento y monitoreo a todo el que necesita o el que ve como un cliente potencial hasta que logra su objetivo. O sea, él es atempore, como se dice, no tiene afán de nada. Y nosotros lentamente y sin darnos cuenta empezamos a suministrar toda la información que ellos necesitan para poder que en su momento ellos hagan su jugada, su movida. Bueno, jóvenes, no sé si de pronto, sí. Le iba a dar el cierre. Sigue. No, solamente era para decirle a todos que si de pronto teníamos alguna otra duda, la hiciéramos llegar ya al doctor, porque pues obviamente el tiempo apremia. Y pues informarles que el próximo sábado tendremos la capacitación a cargo del doctor Mauricio Benítez. Previamente les estaremos informando horario y cuál será el tema a tratar. Bueno, yo no tengo más dudas. Bueno, entonces no queda más sino darles las gracias a todos por acompañarnos, por su asistencia y pues nos encontraremos el próximo sábado. Dale, muchas gracias, Aleja. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos y permitirnos esta oportunidad de compartir con ustedes. Tengan una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao, Aleja, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde.